Ya se lo anunciábamos, la Asociación de Fiscales denunció falta de seguridad en su trabajo y emplazó al gobierno. Esto tras la renuncia de Luis Chamorro al Ministerio Público por recibir amenazas contra él y su familia en la Araucanía. Queremos analizar esta situación y para eso conversamos con el fiscal nacional Sabas Chaguán. Fiscal, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en CNN Chile. Bienvenido. Gracias por la invitación. Fiscal, ¿cómo recibió la noticia y cuánto le complica que uno de los fiscales de una de las zonas más, digamos, complejas de nuestro país haya renunciado por amenaza? Bueno, la renuncia de un fiscal por cualquier motivo que sea complica, en el sentido que se pierde un profesional altamente capacitado para el trabajo que desarrolla. O sea, para ser fiscal hay que tener una capacitación y conocimiento especializado, incluso la propia ley lo exige. Ahora, en el caso del fiscal Chamorro, hemos hecho todo tipo de esfuerzos para aliviar la situación que lo aquejaba, digamos, en el sentido de tener medida de protección, de lograr que pudiera desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas. Evidentemente lamentamos la renuncia del fiscal Chamorro, sin duda, es un buen fiscal. No es solo él, 190 fiscales han renunciado en el último tiempo, algunos acusan falta de medidas de seguridad, otros se han ido directamente al sector privado. Hablando desde el punto de vista de las medidas de seguridad, no solamente en la Araucanía, sino que hay sectores que son bastante complejos de investigar, como el tema del narcotráfico, las zonas de la Araucanía. ¿Cuáles son las medidas de seguridad con las que cuenta un fiscal para realizar su trabajo de la manera que uno esperaría? Bueno, con respecto a la cifra 190, hay que aclarar que es desde el año 2000 hasta la actualidad. Sí ha habido en los últimos 5 o 6 años un incremento anual de renuncias por distintas razones. Gracias a Dios, digamos, las renuncias por seguridad son una o dos, ¿verdad? No es la razón primordial de renuncia a los fiscales. Y por dos grupos de razones, diría yo. Primero, desde luego, porque para ser fiscal o funcionario en general del Ministerio Público hay un componente vocacional. Uno como fiscal tiene una vocación, en la inmensa mayoría, obviamente, si no en todo, de servicio público y sabe más o menos que puede haber riesgos colaterales o riesgos asociados. Ahora, de medida de protección, nosotros tenemos una carencia más o menos endémica a esta altura de recursos. Pero tenemos algunas medidas de protección, las que puedo decir, digamos, no voy a entrar al detalle, pero por ejemplo en la Araucanía y en todo Chile hay un programa de protección de testigos en casos complejos y de víctimas en casos complejos. Los fiscales, cuando son amenazados, es un caso complejo y se activa, digamos, un procedimiento en que participan las policías, un comité regional, el fiscal regional, la división de atención a víctimas de la Fiscalía Nacional y la unidad de atención a víctimas de la región. Ya eso se activa y se ha activado en estos casos. Pero además, en el caso de los fiscales de la Araucanía, se ha hecho una inversión del año pasado, ascendió a casi 80 millones de pesos en medidas de seguridad. Estamos hablando de cámara de vigilancia, refuerzo del perímetro de las casas, chaleco antibala para los procedimientos, casco balístico, inclusive también tratamiento psicológico para apoyar a los fiscales que están en una situación de estrés en la Araucanía. Pero también estas amenazas, si bien no son muchas, son muy preocupantes, sí. En el caso de la Araucanía ya había en otros lugares de Chile. Me acuerdo un fiscal que fue amenazado por una banda de narcotraficantes, si mal no recuerdo, ruso, israelí, peruano, que fueron condenados por él, fueron amenazados en audiencia y fue amenazado con posterioridad y a él lo tuvimos que trasladar de Santiago a otro lugar. Por esa amenaza. Es un caso que fue emblemático en su momento. Tenemos el caso de los fiscales de la Araucanía, tenemos el caso de un fiscal que fue agredido en audiencia ya hace 3 o 4 años, el fiscal Torres. El presidente de la Asociación de Fiscales decía, por ejemplo, que ellos no tenían más protección que un testigo protegido y que, por ejemplo, cuando entraban a las audiencias tenían que entrar, digamos, la única excepción que se les hacía que pudieran entrar por una puerta lateral, porque si no tenían que entrar con todo el público, y eso es los familiares de los imputados, los familiares de las víctimas, es decir, estaban muy expuestos. Es verdad, depende del tribunal, sí. Hay tribunales donde hay una entrada que permite cierta diferenciación, pero en realidad lo que dice el presidente de la Asociación Fiscal es verdad. Lamentablemente es verdad. Nosotros, cada vez que hemos podido, hemos apoyado las peticiones de los fiscales regionales, los fiscales regionales han hecho peticiones para que se permita un acceso por la puerta de los jueces o por las víctimas que sea por un acceso lateral, si se quiere. Pero hay muchos casos en que la única entrada que se permite en un tribunal es por el acceso al público.
Pero ¿le parece que sea que tengan la misma protección que el testigo protegido? O sea, me parece que tengan la misma protección del testigo protegido si es suficiente. Lo que pasa es que el fiscal es una autoridad. ¿Qué estamos tratando de hacer? Aparte de las medidas de protección, estamos tratando de enfatizar que primero amenazar a un fiscal puede ser más contraproducente para quien lo hace. En segundo lugar, para tratar de que el equipo de fiscales que atienda la causa no sea el mismo que vaya siempre a la audiencia, cosa que no se personalice en uno. Pero acá hay amenazas de todo tipo. Hay una causa que está pendiente por un juicio oral que vincula a funcionarios públicos, unos detectives, en que han sido amenazados 2 fiscales acá en Santiago, y uno tiene una escolta carabinero, de manera tal que no es solamente en la Araucanía. No. Es preocupante. Estamos tratando de lograr mejores medidas de protección. Hay una ley estancada. Es que en la ley de fortalecimiento del Ministerio Público queremos pedir que se dé un presupuesto adicional o un presupuesto especial para esto. ¿Por qué? Porque actualmente la protección de los fiscales tiene que sacarse del Fondo de Protección de Víctimas y Testigos, que no es un fondo enorme, sino que es para todas las víctimas de Chile. Me comentaba hoy día un parlamentario que me pidieron una audiencia, estuvimos con los parlamentarios, que él fue funcionario del gobierno anterior, que el presupuesto que tenía un programa específico de víctimas en el gobierno anterior era 5 veces el presupuesto que tiene la Fiscalía para todas las víctimas en Chile. O sea, 1.000 millones versus 5.000. Un proyecto del gobierno, de manera tal que nosotros creemos que debe darse mayores recursos. Hemos tenido algunas conversaciones ya con el ministro de Justicia, con el ministro de Hacienda. La propia presidenta Bachelet anunció que se iba a fortalecer el Ministerio Público en su programa de gobierno. Nosotros esperamos que se haga, y dentro de ese fortalecimiento debe incluirse un ítem especial para mejorar la protección de víctimas y testigos en general y de fiscal en particular. Porque el presidente de la Asociación de Fiscales decía: nosotros nos sentimos desprotegidos, nos sentimos abandonados y sentimos que para peor a esto no le importa a nadie. No le importa a la autoridad central, no le importa al gobierno. ¿A qué autoridad central? Al gobierno. Ah, yo pensé que estaba refiriendo a mí, porque a mí sí que me importa. Mire, yo creo que sí hay sí hay un interés. Tal vez no se ha manifestado expresamente en este caso concreto, o sea, en esta materia concreta, pero yo recibí el interés explícito del ministro del Interior, de la presidenta y del ministro de Justicia en la cuenta pública que yo rendí hace 2 semanas. Ellos asistieron y los 3 estuvieron de acuerdo en que debe fortalecerse el Ministerio Público, de hecho en el programa. Ahora, ¿usted esperaría un anuncio este 21 de mayo al respecto? Ojalá cualquier anuncio de fortalecimiento del Ministerio Público bienvenido sea. Yo no tengo conocimiento, pero espero que sí. Pero además de eso, estamos trabajando para enviar una especie de proyecto del Ministerio Público, a ver si el proyecto que nosotros se envió al gobierno anterior, que es valorable que se haya enviado, pero nosotros hemos dicho que es insuficiente, muy insuficiente, se mejora por la vía de una indicación o por la vía de un envío de un proyecto nuevo, y eso es lo que tenemos que conversar con el Ministerio de Justicia. Ahora, usted decía que de los 190 que habían renunciado a partir del año 2000, solamente 2 habían renunciado por medidas de seguridad. Puede ser más de 2, no tengo la cifra exacta. Ya, pero ustedes dicen, en proporción es poco. Pero hay otros incentivos que los están llamando al sector público, sobre todo. ¿Cuáles son los incentivos que ustedes pueden tener como para retenerlos? Al sector privado, lo están llamando, sí. Bueno, nosotros, primero la vocación, o sea, para ser fiscal hay que tener vocación. Segundo, nosotros implementando... ¿Cuánto gana un fiscal? Perdón. Depende del grado. Puede ganar, o sea, el sueldo, si uno lo ve, no es tan malo. Lo que sucede es que la carga de trabajo es enorme. Bueno, ese es otro de los problemas. Sí, puede ganar 3 millones de pesos. El que gana más, si mal no recuerdo, puede ser cerca de 4 millones de pesos. ¿Ya? Pero eso es un fiscal que tiene experiencia y que ya está prácticamente en la cúspide de su carrera, porque no pueden subir más. Y ahí hay un tema pendiente también, que es que los fiscales puedan subir a grado 4 o 5 a la escala única de sueldo, porque suben a grado 6, a diferencia de lo que sucede con los jueces, que prácticamente en Santiago todos tienen grado 5 o 4. Pero en el caso de la medida de protección, de la renuncia a los fiscales, etcétera, nosotros estamos preocupados de que se mejore esta protección, que se mejore los mecanismos concretos para proteger a un fiscal. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué retiene a los fiscales? La vocación. ¿Qué incentivos tiene? Estamos tratando hicimos un procedimiento de ascenso, que es insuficiente, que también está en el plan de fortalecimiento. Una carrera funcionaria debe consagrarse para los fiscales y los funcionarios. ¿Usted cree que en la Araucanía debería seguir aplicándose la ley antiterrorista? Yo creo lo que he dicho muchas veces. Los que aplican la ley antiterrorista son los jueces. Los que la invocan puede ser el Ministerio del Interior
o la Fiscalía. Nosotros, mientras la ley esté vigente y se encuadre hechos en la ley, la tenemos que invocar. Ahora, hay una instrucción general, sí, de la Fiscalía Nacional, de mi persona, para todos los fiscales, previa a la comisión de un hecho concreto, es una instrucción general obligatoria, de que la ley antiterrorista sea aplicada restrictivamente. ¿En qué sentido? Que sea aplicada en aquellos casos en que no haya ninguna posibilidad de no aplicarla, o sea, de no invocarla, mejor dicho. Y es así que desde el año 2000, que fue un criterio también ocupado por el fiscal nacional anterior, pero profundizado por mí, se ha ocupado no más de 20 veces. En todo el universo de casos se ha invocado no más de 20 veces. De manera tal que no es cierto que la andemos invocando a diestra y siniestra. Ahora, ¿usted ya tiene resuelto quién va a poner para reemplazar al fiscal Luis Chamorro? Hay que hacer un concurso público. Se hace un concurso público y se hace una terna por el fiscal regional y yo ahí designo al fiscal. Hay buenos fiscales, pero seguramente va a haber hartos postulantes, espero. Ahora, en otros temas, hoy día el abogado de Patricio Rosende en el caso caso Tsunami, el llamado caso Tsunami, pidió una recreación minuto a minuto de lo que pasó la noche del 27F, y en esta recreación estaría claramente que fuera a declarar y que fuera parte de esta recreación la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué le parece a usted esta petición? Mire, ahí hay varios planos. Cualquier persona en la República, cualquier ciudadano tiene la obligación de colaborar con la Fiscalía. Yo, cuando era fiscal regional, declaró ante mí un expresidente de la Corte Suprema, que para descanse, el magistrado Tapia, declaró el presidente Piñera ante un fiscal por informe, la propia presidenta Bachelet declaró en 2 oportunidades, de manera tal que no hay nada raro aquí que cualquiera declare. Yo no puedo hablar de la investigación en curso, no está a mi cargo ni me es permitido. Sin embargo, para pedir una diligencia, una reapertura de investigación, tiene que cumplirse un artículo específico del Código Procesal Penal, que es el artículo 257. ¿Y qué exige ese artículo? Que esta diligencia haya sido pedida en su momento por el abogado y el fiscal a cargo de la causa la haya rechazado o no se haya pronunciado. Si eso es así, puede pedirla y es resorte del juez decretarla, porque el juez no puede ordenar diligencia de investigación, salvo en este caso exclusivo, en que tiene que señalarle a la Fiscalía que reabra la investigación para realizar esa diligencia. Así, de manera tal que si la pidió y el fiscal o la fiscal a cargo de la causa se la negó, o la pidió y la fiscal no se pronunció, o los fiscales a cargo de la causa no se pronunciaron, estaría en la hipótesis restringida que señala el Código y el juez tiene que decidir. ¿Pero usted ve una intencionalidad política de ver sentada o ver en la reconstitución de la escena a la Presidenta de la República? Es que sabe que los fiscales tienen que ser técnicos para la investigación. Si hay intencionalidad política, es problema del querellante, del abogado. Ahora, bueno, hay otro tema. El fiscal Ricardo Encina, de Maipú, denuncia trabas en la investigación del caso Coimas en la basura y se querelló contra la propia Fiscalía. ¿Le preocupa este tema? Mire, hay 2 cosas. Una es la parte administrativa, que no me puedo pronunciar porque hay varios sumarios en que están designados el fiscal regional Andrés Monte, y yo soy la última instancia. Respecto a la querella, aquí hay 2 cosas. La fiscal regional Huerta se autodenunció porque en un recurso de protección que interpuso el fiscal Encina en la Corte de Apelaciones, que lo declaró inadmisible, había una serie de imputaciones. Entonces la fiscal se autodenunció, se designó al fiscal de Los Lagos, fiscal regional de Milford, para investigarla. Y además hay una querella aparte que es contra quien resulta responsable. Esa querella también se le va a enviar al fiscal de Milford para investigar de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público. Ahora, en otro ámbito, el subsecretario de Prevención del Delito anunció que va a modificar la encuesta por la que podrían haberse bajado esta victimización en el último tiempo durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Usted cree que haya asidero como para hacer estos cambios? ¿Qué encuesta? ¿La ENUSC? Sí. Mire, los cambios que se hagan en esa encuesta, tengo entendido que deben ser validados por el INE. Y ahí nosotros no tenemos vela en ese entierro, digamos. Nosotros estamos confiados en la experticia técnica de un organismo estatal, digamos. Más comentarios no puedo hacer. Pero en esta encuesta aparece un número determinado de delitos, digamos, por el tema de la victimización. ¿Coinciden con los que tienen ustedes? No, porque son 2 enfoques distintos. La encuesta de victimización y la encuesta que hace Paz Ciudadana también apuntan básicamente a una sensación que hay si alguien ha sido víctima de delito en el último tiempo. Nosotros tenemos la estadística más fiable en cuanto a los ingresos. O sea, si usted pregunta qué número de denuncias por robo hay en Chile, la más fiable es la de la Fiscalía, no victimización.
Eso son otra metodología. Perfecto, ya eso es materia de otro tema. Pero por el tema que está acá y por lo que más nos ha preocupado, que es el tema de la renuncia de los fiscales y que esto pueda constituirse claramente como una, digamos, una tendencia, el Ministerio está preocupado. Y vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible, como lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Yo voy a ir a todas partes a pedir protección para los fiscales, a decir que si el fiscal es una autoridad, que a los delincuentes les puede salir peor amenazar a un fiscal, porque hay una agravante específica que los fiscales que están a cargo de las investigaciones por amenaza a otros fiscales, deben invocar, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Los fiscales la fiscalía es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para reprimir conductas desviadas. O sea, el derecho penal es lo último. Primero hay control de la familia, hay control de los colegios, hay control de la religión, hay control estatal, etcétera, y el derecho penal es lo último. ¿Y quién lo aplica? ¿Quién persigue a los delincuentes? Los fiscales, apoyados por los funcionarios. De manera tal que si usted permite que se amenace a una autoridad que está a cargo de la persecución penal, vamos por mal camino. Ahora, siempre pueden haber amenazas, por eso hablaba del componente vocacional, pero primero son intolerables, segundo vamos a ir a todas partes y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto no se repita. ¿Pero han quedado impunes amedrentamientos, por ejemplo? ¿O hay alguien condenado? Sí, hay alguien condenado, pero la pena fue muy, muy baja. Hay alguien condenado a 540 días, una persona que amenazó a un fiscal en audiencia, en el sur, digamos. Y hay otras condenas que son condenas poco significativa en cuanto a la entidad de la pena. Yo creo que también debería haber acogerse un agravante especial que hay, que se atenta contra un fiscal o se amenaza a un fiscal, es una autoridad y por ende debe aumentarse la pena que se le aplica. Yo estoy por penas severas, por penas muy severas. No es cosa de llegar y amenazar a un fiscal. Y otra cosa es que puede tener consecuencias para investigación en curso. Hasta ahora los fiscales y los funcionarios han sido valientes, no ha habido, y se han cambiado, se ha hecho un equipo, no ha afectado a investigación en curso. Pero el día de mañana podría pasar como en otros países, que un fiscal amedrentado y no sepamos la razón pueda eventualmente ser sacado un caso o que no ejerza sus atribuciones. Eso no ha pasado y mientras yo esté acá no va a pasar, porque vamos a hacer todo lo posible para que esto no se repita. Sí, pero sí nos preocupa y harto. Estamos a 2 días del 21 de mayo y ya se lo había preguntado, pero para redondear, ¿qué es lo que esperaría usted del discurso de la Presidenta en lo que respecta al Ministerio Público? En lo que respecta al Ministerio Público, esperaría que hubiera un plan de fortalecimiento que permitiera aumentar la dotación de fiscales y funcionarios para dar un mejor servicio. Porque nosotros yo cuando asumí la Fiscalía Nacional, la cantidad de ingresos eran 850.000, 900.000 causas al año. Bordeamos 1,5 millones hace 2 años y ahora estamos en 1.400.000, con oscilaciones, con la misma dotación. De manera tal que es casi duplicar el nivel de ingreso con la misma dotación demuestra que hemos sido eficientes en la gestión. Pero faltan funcionarios y faltan fiscales. Funcionarios de apoyo y fiscales. Eso falta, y falta para distribuirlo en distintas regiones, no solamente en Santiago. Un ejemplo concreto, yo lo señalé en la cuenta pública. Tenemos, por ejemplo, regiones donde hay 16 defensores públicos. Está bien, yo no estoy criticando eso, me parece muy bien, pero hay 10 fiscales. Y la reforma está diseñada para 1,5 fiscales por un defensor. De manera tal que tendríamos que tener 2.000 fiscales, yo no estoy pidiendo eso, y 6.000 funcionarios. Y tenemos 647 en la dotación máxima, siempre hay licencias, concursos, desarrollo, 620 fiscales operativos y 3.800 personas, incluyendo los fiscales. De manera tal que debe fortalecerse el Ministerio Público, debe fortalecerse. Fiscal Nacional Sabas Chaguán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en CNN Chile en primera edición. Dijo que hacía más de un año que no estaba aquí con nosotros, así que le agradecemos y además esperaremos que no pase tanto tiempo porque si no ya vamos a llegar a la fecha que usted deba dejar el cargo y esperamos tenerlo antes. No me eche todavía el otro año. Falta mucho, esperamos tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Hacemos una muy breve pausa y ya regresamos con primera edición.